Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y hoy traigo una entrevista que me hace especial ilusión. Como muchos sabréis, en esta nueva etapa de Lo Desconocido subí una entrevista que le hice a Raymond Moody, un psiquiatra y filósofo que se ha centrado mucho en el estudio de la vida después de la vida, como a él le gusta decir, de esas experiencias cercanas a la muerte y lo que nos espera al otro lado. Vida después de la vida, aprovecho para decir que es su famoso libro, que también fue llevado a la gran pantalla y por el que es mundialmente conocido. Y a raíz de esta entrevista en la que pudimos compartir experiencias y hablar de todo un poco, pude estrechar lazos con Raymond Moody y le propuse el hecho de completar un poco más esa entrevista, volvernos a reunir en varias ocasiones y escribir un libro que algunos de vosotros sabréis que iba a salir, pero se está atrasando por diversos motivos. La cuestión es que esa segunda parte de la entrevista o esa conversación más amplia, pues en lo que tarda el libro y sale y no sale, me apetecía compartirla aquí con vosotros en este formato un poquito más especial para la gente, como siempre digo, que apoyáis el programa, lo cual aprovecho para decir que la gente que escucha esto en YouTube se suele quejar, pero es normal que se corte porque este programa está enfocado a iVoox y a la gente que es premium o que apoya el canal de una manera más directa, lo cual agradezco y de todos modos siempre comparto algunos enlaces para escucharlo completamente gratuito, pero bueno, estas reuniones con Raymond Moody fueron muy nutritivas para mis investigaciones, para mis experiencias, para dar sentido a muchas de las cosas que a todos nos ocurren en la vida. Y creo que son preguntas que le hice y una conversación que mantuvimos muy relacionada, sobre todo, con las dudas que la gente suele encontrarse cuando investiga las experiencias cercanas a la muerte, cuando busca sentido en su propia vida, y sobre todo también cuando se plantean estas cuestiones de qué nos espera una vez crucemos ese umbral, ¿no? Que como a mí me gusta decir, la muerte no es lo contrario a la vida, sino lo contrario al nacimiento, ¿no? Porque nos prepara para esa otra etapa y otra forma de entender la vida, pero más allá de esta experiencia terrenal, que podríamos decir. Cabe añadir que esta entrevista también ha sido publicada en una revista llamada Lo Desconocido, se llama igual que este podcast, efectivamente, y se puede leer ahí en el primer número de la revista en revistalodesconocido.com, que tiene artículos de todo tipo, desde actualidad, desde true crime, desde las historias reales que hay detrás de las películas de terror más famosas, artículos de opinión, artículos de actualidad, entrevistas y demás. Así que os recomiendo muchísimo la revista. Tienen a bien el publicar mi columna de opinión, mi artículo de opinión. Así que os invito a entrar en esa web y desde ahí pues poder leer los distintos números de la revista que ya lleva. Pero bueno, sin más dilación, vamos a meternos de lleno. Evidentemente esta es una conversación que no pude grabar en un formato publicable porque formaba parte de una conversación que mantuvimos para la escritura de este libro, así que simplemente pues voy a leer la pregunta que le hice o esta pequeña adaptación que hago a modo de pregunta, porque como os digo forma parte de una conversación y no es un audio publicable porque hay varios fragmentos privados, varios trozos que pues lo que forma parte de una conversación normal. Pero bueno, sí que he podido extraer el contenido de esta charla y poderla hacer en formato de pregunta-respuesta para adecuarla a la entrevista, que primero fue publicada en la revista y más tarde pues va a formar parte del libro este del que os hablaba, pero que ya tendría que haber sido publicado, pero se está demorando pues por cuestiones técnicas ajenas a la escritura y preparación del libro. Pero bueno,
vamos justo al grano, que es como empieza la primera pregunta. Y le comento a Raymond Moody que cuando he hablado de mis experiencias cercanas a la muerte, y cuando he hablado de los distintos estudios, de las experiencias que él mismo ha recogido, una de las cosas que más responde la gente cuando se acerca a estos temas, sobre todo las personas más escépticas, es que estas experiencias son producto de las reacciones en el cerebro, alucinaciones, imaginación, pero que en mi opinión esto queda anulado por las investigaciones que el propio Raymond Moody lleva a cabo acerca de las experiencias compartidas. ¿Qué conclusiones ha podido sacar usted acerca de esto? ¿Y seguimos estancados estudiando qué ocurre en el cerebro o ya podemos dejar esa cuestión atrás? Raymond responde que comprende perfectamente de lo que le hablo y hay quien considera estas experiencias como una simple cuestión química del cerebro. Una falta de oxígeno, alteraciones electroquímicas, visiones, alucinaciones neurofisiológicamente inducidas. La verdad es que ya podemos, sin ningún tipo de duda, asegurar que las cuestiones neurofisiológicas no son las responsables de estas experiencias cercanas a la muerte. Porque lo cierto es que estas experiencias también son bastante comunes entre las personas presentes que están cuidando o acompañando a la persona que está muriendo. Por lo tanto, desde su experiencia, cuentan que la habitación se llena con una luz preciosa, que son testigos de la llegada de seres queridos de esa persona que está muriendo para precisamente ayudarla a salir del cuerpo o a trascender esta vida terrenal. O en ocasiones pueden ver cómo el propio espíritu de la persona abandona el cuerpo físico, lo que describen como una luz o una réplica transparente de la persona saliendo del cuerpo. Es más, a veces incluso abandonan su propio cuerpo. Estas personas de las que son testigos o acompañan a quien se está muriendo, incluso abandonan su propio cuerpo y acompañan al fallecido durante parte del camino, durante parte de esa experiencia de trascender al otro lado. Esto se puede leer en las últimas obras de Raymond Moody, aprovecho para decirlo, y yo le digo que entonces tienen su propia experiencia, además de compartir la experiencia cercana a la muerte de estas personas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.